Entonces Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en Génesis 1 habla de la creación. Y entonces creó el sol, dice la luna, las estrellas, y bueno, y el planeta Tierra con todo lo que tiene el planeta. Y a los seres humanos. Pero la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, lo dice Nehemías, o sea, lo dice Moisés, y lo dice también David en los Salmos, que Dios además creó los cielos de los cielos. Entonces, cuando habla de los cielos, se refiere a otros mundos, a otras galaxias, cosas que nosotros nos vemos en la televisión, en los programas televisivos científicos. Y Dios hizo, y los científicos dicen hoy día, infinitas galaxias. Esas infinitas galaxias que ellos dicen en su lenguaje, por supuesto no lo alcanzan a Dios, porque el sabio Salomón, que es superior a los sabios, estos astrónomos, el sabio Salomón dice, he aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. O sea que Dios es infinitamente infinito. Entonces, aunque las galaxias sean infinitas y ocupen un espacio infinito, son infinitamente, pero finitos. Y Dios es infinitamente infinito, pero a la vez infinitamente finito. Tiene ese misterio. Entonces hablamos nosotros de la galaxia. Entonces cuando hablamos nosotros de la creación, tenemos que dividirla en dos. Vino el Señor y dijo, hemos leído textos que dicen Dios dijo, todo el capítulo 1 de Génesis, Dios dijo y fue hecho. Lo dice el libro de Salmos. Dios dijo y fue hecho. Y si leemos en Génesis, y dijo Dios, hágase tal cosa. Y Dios hizo la lumbrera. Dios dice, hágase otra vez, y se hizo. En el libro de Isaías hemos leído que dice, que hablando de la creación, dice, en mi versión antigua dice así, así dice, ¿no? En llamándolo yo, vinieron a ser. Tan solo hablar, la potencia de Dios, hágase vista. Entonces la ven a las galaxias, imagínense ustedes millones de millones de millones de millones de millones de galaxias. Ahora nosotros no podemos alcanzar a ver. En la resurrección, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, hermano, nosotros vamos a poder graduar nuestra vista e irnos hasta la última infinitud finita, finita. Abarcar todas las galaxias y volar. Ustedes saben, nosotros vamos a ser dematerializado y vamos a trasladarnos como los ángeles. A la velocidad del pensamiento, Señor, me voy al cielo, y aparezco allá. Señor, quiero visitar este lugar, un mundo, aparezco allí. Etcétera. Belleza. Pero en esa creación que Dios la hizo todo para nosotros, porque Dios hizo todo esto no pensando en Él, pensando en sus hijos. Tanto nos amó, y acá viene, por eso digo, el meollo del asunto. ¿Quién es el Hijo? ¿Por qué el Hijo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la razón de que Dios sea Padre. Porque si no fuese por el Hijo de Dios, Dios nunca podría haber sido Padre. Cuando Dios tuvo que hacer la creación, o tuvo que crear a los seres inteligentes, ahí vino la terrible dificultad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la galaxia, la potencia divina es tan grande que Él puede decir, y si Él quiere, ¿no? Dice, háganse ya todas las galaxias que yo hice. Y aparecen, yo no sé, en un minuto, no, en un segundo, no, en el tiempo que Dios quiera. Una milésima de segundo, no hay nada que no esté sujeto a su potencia. Y si Él quiere, tan solo dice, desaparezca todo, y desaparece. Para Dios no existe problema. El Señor es, como dicen, hay tantos comentadores inspirados en el libro de Job, que es tan grande su poder, que es inalcanzable. Entonces hablamos de ese Dios, pero de repente Dios dice, bueno, ya he creado las galaxias, pero quiero tener hijos. Quiere poblar las galaxias con sus hijitos. Y ahí fue el problema terrible de Dios. ¿Y cuál fue el problema terrible de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Las criaturas inteligentes. El libre albedrío. El libre albedrío. El poder
Porque Dios podría haber hecho millones de hijos todos autómatas. Te amo, Señor. Ay, mi hijito mío, ay, qué lindo que sé, qué cantidad de hijos buenos que tengo. Eso no le hubiera costado al Señor. Supongamos que sean todos ustedes y yo también. Háganse mis hijos y todos nosotros somos buenos y los miramos a Dios y Dios dice, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Ahora Dios se da vuelta y dice, mentira. Yo le he tocado el cerebro a este. Si yo no le tocaba el cerebro, si yo le daba libre albedrío, este me aborrecería. Ustedes se van dando cuenta. Lucifer lo ama a Jehová. Y Dios lo podría haber hecho bueno a Lucifer. ¿Cómo? Violándole el libre albedrío. Tocándole ciertas cosas de su cerebro. De repente le dice, te amo, Señor, te amo. Eres lo máximo para mí, te adoro. Siento amor por todos mis hermanos. Pero Dios no quiere hijos así. Así como Él en su libre albedrío nos ama de verdad, el trabajo terrible de Dios era hacer que los libres albedríos de sus criaturas, en sus libres albedríos, sus criaturas, lo amen por su propia cuenta. Entonces, yo les doy algún ejemplo, pero ejemplo para que entendamos algo. Yo tomo acá la pareja esta Enzo Ramos con Clarita, o Gastón contigo en Magdalena, o ustedes. Ustedes son casados, ustedes son una pareja. Entonces a ustedes les digo, ¿cómo quieren, supongamos vos, cómo querés haberte casado con ella? Vos la conoces y apenas ella te ve y dice, yo lo aburré, este muchacho, no me gusta para nada, no lo soporto, no puedo ni ver. No te enamoraste, pero vos querés casarte porque estás enamorado. Y entonces, vengo yo, soy un brujo, un curandero, y te digo, ¿cuál es tu problema, Cristian? Que yo estoy enamorado de ella y ella no puede ver, no me soporta, me rechaza, soy lo peor, me odia. Y si yo le hablo y le digo que la amo, me quiere pegar, me quiere matar, y me corre. No te da problema. Agarro una sacita, hago un líquido ahí, le echo. Disimuladamente darle a tomar esto, a ver cómo te ama. Viene ella, toma y queda, como se dice vulgarmente, embrujado o engualichado. De repente viene ella, ¿cómo te amo, Cristian? Le digo, te pones contento. Y viene un amigo y te dice, pero en realidad ella te aborrece con todo su alma. Ella está atrofiada mentalmente. Y te dice, te amo, te amo, te amo. ¿Cómo puede Dios permitir, no te gustaría, ¿no es cierto?, que diferente que ella diga, Cristian, vos también me gustás, me enamoré de vos y esto, y son felices porque los dos se aman y todo lo que hacen es por el libre albedrío, la libre elección, el poder de la elección que Dios nos ha dado. Dios con más razón quiere que nosotros lo elijamos por nuestra propia cuenta. Eso ha sido lo difícil para Dios. Él podría haber hecho hijos, pero todos autómatas. Pero Él está viendo que acá hay, supongamos, ¿no?, asesinos, torturadores, violadores seriales, asesinos seriales, y de repente viene Dios y lo mira y dice, si yo no le hubiera tocado la cabeza, el cerebro, sería un asesino serial. ¿Cuántos ángeles mataría, supongamos? O un violador serial, o un degenerado, depravado, persona mala, perversa, torturadora que se goza en hacer sufrir, en descuartizar a una persona. ¿No quería Dios eso? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando Dios tuvo que trabajar con los libre albedrío, trabajar para que cada uno elija a Dios por su propia decisión, ay, esto es lo más difícil. ¿Cómo hago yo para que este me elija a mí y se haga bueno? Bueno, ¿y qué habíamos leído nosotros? ¿Se acuerdan ustedes que fue la parte casi final también del estudio? Que hemos leído nosotros los textos,
que el apóstol Pablo decía, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos a una se apartaron, todos son unos inútiles. Y el apóstol Pablo lo sacó de Salmos, lo sacó de Isaías, que dice también lo mismo con otras palabras y otras enseñanzas, que todos somos pecadores. Y habíamos visto en el libro de Job que hasta Dios notó en sus ángeles defecto. Y todavía dijo, he aquí que ni los cielos, ven toda esta belleza, ¿qué opinan ustedes? Los cielos poblados, con seres de otro mundo. ¿Cómo decía la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes? El libro de Job. He aquí que ni los cielos son más limpios que Dios. ¿Entienden eso ustedes? He aquí que las cosas santas que están en el universo y esos seres santos que pueblan esas galaxias no son más limpios que el Creador. ¿Cómo será de limpio? Dios es limpio en infinito infinita. Y esos hijos son limpios y santos en infinito infinita. No lo alcanzan, no se puede alcanzar la dimensión divina. Pero Dios, mientras sea santo y no tenga mancha de pecado, Dios acepta a su Hijo. Y Dios acepta a su Hijo cuando el Hijo decide amarlo. Pero resulta que hemos leído en la Biblia que de toda la creación de criaturas que Él eligió tener, ¿cuánto iban a ser buenos? Ni aún uno. Y los ángeles, notó necedad, tacha, defecto en los ángeles. Entonces, y los seres de otro mundo, bueno, por supuesto, también. Y entonces fue el problema de Dios. Voy a tener que trabajar con los libre albedrío y hacerlos buenos. Todos, sin excepción, íbamos a ser malos y pecadores. Hermano, qué atrevimiento sería que yo diga, si el texto dice aquí que todos son malos, no hay ninguno que sea justo, yo diga, no, yo sí, Señor, me equivocaron. Todos ustedes dirían, Roberto, y está loco. Está claro, hermanos, esto. Pero ahora viene el trabajo divino. Voy a trabajar con la... Hay algo difícil para Jehová. Como dice la Biblia, hay algo difícil para Dios, decía Jesús. Todas las cosas son posibles para el Señor, pero le costó el Hijo, le costó dolor, le costó sufrimiento y le costó muerte, para que los libre albedríos se salven, muchos libre albedrío elijan a Dios. Entonces, como todos iban a pecar, Dios hizo su trabajo, y entonces con su trabajo logró lo siguiente. Muchos iban a pecar, y a pesar de que Dios trabaje en ellos, iban a ser unos pecadores. Satanás, los demonios, por un lado. ¿Y qué ha hecho con todos estos seres, hermanos? Y lo puso en los cielos. A estos los puso acá. Vamos a poner uno. A los seres que viendo pecar a otros, iban a decir, puta, yo no voy a pecar. Pero él elijo no pecar porque viendo pecar se asustan y no van a pecar nunca, no lo va a poner en la tierra como pecadores, ¿no? Si él ha logrado que esa calidad de seres, con tan solo ver pecar, dicen, no, yo no voy a pecar. Ustedes saben que dentro de la humanidad hay diferentes formas de ser, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros vemos en la televisión, este mató a fulano de tal, ¿cómo puede haber matado? Ha matado un bebé, pero ¿cómo puede ser así? Nosotros somos todos asesinos, hay diferentes formas de ser, diferentes formas de maldad, hay gente que son mejores que otras, hay diferencia en el libre albedrío de las personas, uno más degenerado, otro menos degenerado, otro más bueno, y otro una persona de bien, sensible, pero aún así tiene pecados. Bueno,
Así también Dios, Él, cuando iba a formar a los seres desde la eternidad sin fin, Él conoció los espíritus que Él iba a formar sin que sean. Entonces, conoció a estos seres, que hagan lo que hagan, iban a ser pecadores y malos. Y los puso en los cielos. Vio otro grupo, los ángeles buenos y los seres de otros mundos. Millones de millones de millones de millones que viendo pecar, no, son gente de bien, digamos así. Son de esos que decimos, che, qué persona de bien, qué fulano de tal. Bueno, esos son seres tan de bien que con solo ver pecar dice, yo no voy a pecar. Pero Dios notó necedad en el ángel. ¿En qué aspecto? Que si Dios no le daba esa experiencia del mal, ese ángel también tarde o temprano iba a pecar. Pero con solo ver pecar, yo lo peco. Entonces, al grupo 2, ángeles y seres de otros mundos, lo puso en el cielo. Pero había otra clase de criaturas que iban a pecar nomás. Somos los más miserables, hermano. Y entonces Dios, eso vamos a poner grupo 3, seres humanos. ¿Y a dónde lo ha puesto Dios? En la tierra. ¿Lo ven en el planeta Tierra? Acá nos hizo nacer el Señor. Y en su presencia, desde la eternidad sin fin, ¿se acuerdan que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17? Que Dios hizo uso de su potestad en el destino. ¿En qué aspecto? Predestinó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. ¿Para qué? Dice el texto, para que cada uno palpando, es decir, pudiese buscar a Dios. Y entonces, Dios, que es un ser ordenado, ha ordenado todas estas cosas para que ocurran como Él determinó. Pero estos seres humanos que nacen en el planeta Tierra fueron obligados por así decir, gracias a Dios, así dicen todos los seres humanos que van a pecar, pero que tienen una oportunidad de salvación. Ahora noten ustedes, dentro de esta gente del planeta Tierra, estos iban a ser seres que con el pecado, practicando el pecado, sufriendo por el pecado, y con la condena de la muerte por el pecado, tenían una diferencia a estos otros, es decir, a este grupo. Iban a sufrir, y en medio del dolor y del pecado, ¿cuántas veces decimos, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame? Le tocamos el talón de Aquiles a Jehová. Si hay algo que Jehová no soporta, en el buen sentido de la palabra, es como dice el libro de Isaías, si no mal recuerdo, capítulo 57, al corazón contrito y humillado, lo dice Salmo, no despreciarás tú, oh Jehová. Yo habito en las alturas y las alturas de los cielos, habito la eternidad, qué grande. Pero Isaías dice, con el quebrantado y humilde de corazón. Yo, Jehová, que soy infinito y estoy en la altura y habito la eternidad, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Jehová. Y él no soportó en la creación de esta clase de seres que iban a pecar, escuchó el gemido. Señor, sálvame. Ay, hijo mío, yo no voy a Cristo.
muero por ti. ¿Cómo me has dicho? Quiero salvarme. ¿Cómo hago para salvarte? Matándome. Soy Dios, no me puedo matar, me hago carne. Y el verbo Dios hizo carne. Y esa carne murió por nosotros. Demostrando a todas las criaturas creadas cuánto amor Dios tiene. Y acá también iba a haber otra clase de seres que muchas veces han dicho, ay Dios, pero al último han terminado pecando nomás. Pero como iban a decir, ay Dios, sálvame en algún momento de su vida, también le dio a Cristo. De tal manera, San Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, bueno, esto es lo que hicieron. Pero el Señor, ¿por qué no lo hizo demonios? Porque los demonios nunca se han arrepentido. Como yo le estoy dando el tema ahora, predestinación en sí, yo traigo textos del Espíritu de Profecía, yo lo digo de memoria, en un libro que se llama Testimonio, tomo 1, no Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios son joyas de los 9 tomos de testimonio que escribió Elena de White. En el tomo 2, un librito viejito que tengo, que acá parece hoja de otoño, no lo presto nunca, no llego a abrir la hoja, parece que quieren quebrarle la hoja, el viejito que escribe, no sé cómo le conseguí. Bueno, y ahí ella relata la historia de la caída de Satán, y entre las cosas que dice, que cuando Satanás vio el daño que había cometido y que arrastró a la tercera parte de los ángeles, Satanás, arrastró la tercera parte de los ángeles. De 100 ángeles, ¿cuánto han caído, hermano? 33. Y a esos 33%, ¿cuánto quedaron en el cielo? Estamos hablando de ángeles. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿se acuerdan o no? Elemental. Que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Y en la comparación de texto con texto que ya hemos visto, las estrellas son los ángeles. Y entonces hemos leído sobre la batalla del dragón contra Miguel. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles pelearon y fue vencido Satanás y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles fueron echados a la tierra, que están con nosotros, hermano. Están en otra dimensión paralela y ahora lo están viendo. Si nuestros ojos fuesen abiertos, hermano, nos veríamos rodeados de millones, la tercera parte de millones, hermano querido, de espíritus, ángeles, que están en un mundo paralelo. Y como dice el hermano Juan, ahí estamos en la mesa, pedimos la bendición de los alimentos y los demonios están provocando peleas en la familia. Venimos de escuchar un sermón y el diablo se mete para que critiquemos el sermón. Estamos en la iglesia y los demonios se pasean por la iglesia, entretenete, y trabajan para que nos portemos mal, y digamos, ay, ya viene el hermano, ese que no soporta. Uy, dice hermano, mirá quién está viniendo acá, y está trabajando. Si nuestros ojos fuesen abiertos, veríamos un mundo paralelo de millones, poblado el planeta Tierra. ¿A dónde lo echó Dios a todos los ángeles que pecaron? Al planeta Tierra, hermano. Acá estamos, con nosotros. No lo vemos. Y si somos consagrados, Jesús nos dio la potestad de San Marcos, en el capítulo 16, en mi nombre, el que creyere y fuere bautizado, en mi nombre, echará fuera demonios. Bien, entonces, hermanos, el 33% de ángeles pecaron, pero estos seres jamás se arrepintieron. Entonces dice que Satanás, cuando vio todo lo que ha hecho, entonces se dio cuenta de lo que se le avecinaba. Perdió la gracia, hermanos. Dice que Dios lo invitaba a que se arrepienta, dice el hermano. Lo invitaba a que se arrepienta, depón tu actitud. En el amor de Dios, Satanás vio en el amor de Dios como una debilidad. Y Dios tiene en su misericordia como una debilidad, y tan bonito, y nosotros nos vamos abusando, así como esa persona buenita que nos abusamos, hasta que se enojó, y cuando se enoja pierde los controles y nos asustamos. Entonces dice que Satanás vio eso hasta que perdió la gracia. Hermanos, ¿saben ustedes lo que es perder la gracia? ¿Conocen? No está sonando.
mucho se haya grabado bien, ¿no? Y no se va a escuchar nada contar de lo que se siente cuando se pierde la gracia. Yo nomás le cuento en una oportunidad de un sueño donde Dios me hacía sentir cómo se siente cuando se pierde la gracia de Dios. Es lo más terrible que puede existir. Perder a Dios es lo más terrible. Y los endemoniados, a mí me ha tocado muchas veces echar demonios en el nombre de Jesús, y los endemoniados me han contado después cómo sufrían horrores, porque en ese periodo de posesión satánica, ellos no lo sienten a Dios, y se sienten tan dominados en su alma, en su espíritu, en su mente, en su decisión y en su libre albedrío y en su cuerpo por el diablo. El diablo toma posesión de todo del hombre, y el hombre es un juguete en la mano de Satanás. Entonces siente como que ha perdido la gracia, y por allí Dios le manda el clamor: Jesús, salvame. Y los demonios inmediatamente le vuelven a agarrar ese clamor: Jesús, sálvame, y le agarran el clamor, hasta que Jesús determina cuánto tiempo el demonio la va a poseer. Entonces viene Jesús, lo corre. Y lo corre, ya sea por una persona que en el nombre de Jesús echa demonios, tiene el don, o de lo contrario, el mismo Jesús que echaba demonios en la tierra, visita a esa persona y lo echa el demonio. Cuando recupera la gracia, hermano, yo he escuchado el testimonio de muchas personas por quienes yo oré. Ay, Señor, yo lo sentía al diablo que moraba acá, tenía una angustia, una desesperación, no lo tenía Dios, no sabía lo que era Dios. Cuando se va eso en el nombre de Jesús, sienten que entra Jesús y se sienten tomados por Jesús, y una felicidad. El mundo toma color, la vida toma color, y entonces eligen no volver a ese mundo. Dios mío, caer en pecado es terrible, hermanos. Perder la gracia definitivamente lo peor que puede haber. Y cuando Satanás vio que perdió la gracia, dice Elena White que lo vio un ángel pasar y lo llamó. Y el ángel bajó y le dijo que quería tener un coloquio, dice ella, con Jesús. Y entonces Jesús vino, y Satanás le dijo cuán arrepentido estaba por todo lo que había hecho, y que le pedía perdón, y que le vuelva a dar el puesto que le había dado. ¿Qué puesto tenía? Número 1 en el cielo, el máximo en sabiduría. Nos acordamos de Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 28. Hermosura, la máxima. Gloria, brillo, resplandor, la máxima. Sabiduría, la máxima. Autoridad, la máxima. Todo segundo después de Dios, jefe de los ángeles. Y entonces dice que Jesús le dijo que no se lo podía perdonar. Y entonces dice Elena de White, pero él no se arrepentía, sino que lo que decía era del miedo y del susto. Por eso es que Jesús no murió por los ustedes, porque son seres sin arrepentimiento. Todos estos seres, Satanás y los demonios, son seres sin Satanás y los demonios, son seres sin arrepentimiento. Entonces Dios le dio pena de ellos, y como ellos no se iban a arrepentir, y Dios no le podía ofrecer a Jesucristo, y ya lo vamos a leer, todo lo que yo le estoy diciendo lo vamos a leer en la Biblia, no es un invento de Roberto Niño. Hay que saber buscar el texto, no hay que encontrarlo, y unirlos, y hacer una explosión de luz. Entonces, no se arrepentía, dice, sino que, y Jesús le dijo, que el daño que le había hecho era muy grande. Había matado eternamente, digamos así, la tercera parte de los ángeles con su actitud. Porque tarde o temprano los demonios van a ser destruidos. Y más, lo que no sabía Lucifer, los seres humanos, todos estos que se van a perder. Y más todavía, la muerte de Jesucristo por todos ellos. Y la muerte de Jesucristo que produce efecto salvífico en estos. Pero estos eran seres que no se iban a arrepentir. Y entonces, ahora noten, y le dijo el Señor, fíjense lo que le dijo Jesús, que si él, el hermano Juan lo comenta, lo volviera al mismo puesto, él repetiría la operación. Como aquellos que pecan, piden perdón, una vez que Dios le ha perdonado,
vuelven al pecado, como dice el apóstol Pedro. La puerca lavada, o sea, el chancho vuelve al cielo y el perro vuelve a su vómito. Pecamos ahí, como Dios nos ha perdonado y ahora nos comienza a bendecir, nos acostumbramos y volvemos a pecar. ¿A dónde está la corrección, el cambio, la transformación? Y eso no puede perder, hermano. Y Dios le dijo a Satanás: vos no tenés la regla, vos vas a hacer lo mismo, y si yo te vuelvo a perdonar vas a hacer lo mismo, y le dijo: vas a poner en riesgo a todo el cielo. Todos los otros ángeles iban a volver a sufrir una batalla terrible en el 100% de los ángeles, entre el 67% que queda contra los 33 hermanos. Hubo una gran batalla, y la batalla no decía que se agarraban a trompadas, sino calumnias, hablar mal de Dios, convencerlo de que lo aborrezcan a Dios, que se separen de Dios, que Satanás tenía planes mejores. Terrible, hermanos. Hasta que el Dios ese buenito dijo: basta, y bajó el martillo y se asustó Lucifer y dijo: abajo, digo yo. Todo el poder de Satanás y los 33% de millones de ángeles no tenían poder contra ese Dios bonito. Parecía que ellos tenían gran poder y que iban avanzando. Ahora sí, primero un 10%, un 20%, un 30%, un 33%, y Dios dijo: basta. Y se acabó. Pero Dios sabía quién iban a ser buenos, viéndolo a otro pecar. Era neto, 67% de ángeles. Más seres de otro mundo. Porque después, cuando Satanás, dice el hermano, fue echado del cielo y creó seres de otro mundo, dice que los seres de otro mundo le han dicho a Elena, porque fue llevada Elena al otro mundo, y le dijeron: acá también tenemos, ¿se acuerdan? El árbol de ciencia del bien y del mal, pero nosotros no hemos caído. Y fue Satanás a otro mundo y lo quiso hacer caer como a Eva y a Adán, y no pudo. Y fue, no puedo decir que en todo el mundo haya habido Eva, ¿no? Eso no está revelado. Pero sí encontramos la revelación que Satanás visitó todos los mundos y los otros mundos no cayeron. Y entonces todos los otros mundos, o sea, a los ángeles que viendo pecar no pecaron, y a los seres de otros mundos que fueron visitados por Lucifer y no cayeron, y Dios los puso en el cielo. Porque eran calidad de seres que viendo pecar no iban a pecar. Pero estos seres, Dios les tuvo misericordia. ¿Y qué misericordia, hermano? De crearlo y ponerlo en el cielo. Es como que Dios ahora lo sienta a Lucifer. Le pido en el nombre de Jesús nos proteja, porque sé que el dragón y ha trabajado mucho todo este tiempo para que no se toque este tema que estamos viendo, porque es indigno. Por eso digo: Jesús ruega por todos nosotros y por todos nuestros seres queridos, y nos proteja de la ira del dragón. Hermano, si Dios lo sienta acá, Satanás le diría: Lucifer, ¿por qué pecaste? ¿Qué te hice faltar yo? Conociste toda la gloria celestial sin saber lo que es el dolor, el sufrimiento, la pobreza, el hambre, el frío, el calor, nada, la angustia, la depresión, la enfermedad, la muerte, nada. Es más, te hice casi Dios. Sabiduría, poder, honra, gloria, belleza, tenía todo. ¿Por qué pecaste? Encima ibas pecando y yo te iba ofreciendo perdón. Te ofrecí mucha misericordia y seguí, te aprovechaste de mi misericordia hasta que me hiciste enojar. ¿Cuál era la razón? Y no tendrá nada que decirle. Y escrito está en la Biblia. Y el hermano Juan le dice: hasta Lucifer, cuando se efectúe esa batalla que leemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, lejos de pelear contra Jehová, cuando vayan todos envalentonados con Lucifer a la cabeza, Jesús sube a la cúspide digamos así, de la torre, lo que podamos llamar, de la santa ciudad. Y cuando el Señor Jesús se manifieste con toda su potencia, y entonces se muestre la gloria del Hijo de Dios, dice el hermano Juan, joya que tiene el mundo, sacará su velo, su manto, y entonces sabrán todos, perdónenme la expresión, porque yo me indigno, sabrán todos esos hermanos lengudos, adventistas o enemigos de Jesucristo, quién había sido Jesucristo. Va a ser la coronación final del Hijo de Dios.
Satanás se va a agarrar la cabeza que tanto lo atacó y que tanto ataca a Cristo a través de diferentes ideologías y religiones, y hasta se ha metido en los adventistas que escriben el libro en contra del Hijo de Dios. Cuando sepan quién había sido el Hijo, Lucifer no va a pelear, no va a pelear. Va a doblar sus rodillas y confesará con su boca que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Jehová. Jehová. Que los testigos de Jehová dicen, oh, pues Jehová, el Padre, Jesucristo. No, el Hijo había sido Jehová. Y todos los demonios confesarán a Jesús como Jehová. Y se darán cuenta el brillo, la gloria y el resplandor del Dios omnipotente. Juicio final. Hermano querido, Dios le ha dado todo a estos seres para que no pequen, pecaron igual. Pero acá, en el planeta Tierra, a todos los seres que iban a gemir el talón de Aquiles, Dios, Señor, sálvame, le mandó a Jesucristo. Se hizo hombre. Y entonces, leamos rápidamente algunos textos para ver su preconocimiento, porque alguien puede decir que lo que yo digo es herejía. Habíamos leído nosotros, así que yo he dicho con otras palabras, un repaso, ¿no?, de lo que habíamos visto en la clase anterior. Pero vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Romanos, capítulo 16, versículo 25. Y 26. Bien. ¿Qué dice ahí? Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos, mas manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por lo tanto, veamos el versículo 27. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo, para siempre. Al solo Dios sabio por Jesucristo, sea gloria para siempre. Hermanos, cuando yo estoy hablando de este trabajo divino desde la eternidad sin fin y la separación de los seres, alguien puede decir, ¿cómo dice Roberto Indio semejante herejía, semejante barbaridad? No te del texto. El texto es como dice el Espíritu de Profecía, nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya conocido. Si Dios ha hecho un plan de salvación por Jesucristo desde la eternidad sin fin, por eso hay esa redundancia. El Evangelio de Jesucristo, que hoy lo tenemos revelado por la Escritura en la Biblia también. Miren lo que está escrito acá. Miren lo que está escrito acá, ¿no? ¿Saben cuándo se ha escrito esta Biblia? Bueno, una Biblia se ha escrito en tal fecha, y después tenemos la otra versión revisada en 1960, la otra revisada, la Casiodoro de Reina, a mí no me acuerdo si en 500 y tanto, 1400 y tanto. O si vamos al libro que escribió Moisés, 1500 años de Cristo, sus 5 libros. Hermano, esto que está escrito acá estaba en la mente de Jehová desde la eternidad sin fin. Y el Jesucristo que leemos en esta página miserable, digo yo porque son papeles, al fin y al cabo no hablo del mensaje, ¿no? En esta página de este papel miserable hay un contenido de los pensamientos y del sentir y de los planes de Jehová de los ejércitos desde la eternidad sin fin. Y en ese plan, ¿nos conoció o no? El Evangelio de Jesucristo que tenía que morir. ¿Y por qué? ¿Por quién si no lo conocía? Cuando yo estoy hablando de esta criatura que Dios nos conoció, de todos nosotros que nos conoció desde la eternidad sin fin, antes de formarnos, es porque Él nos conoció desde la eternidad, cuando Él dijo, yo voy a ser hijos, y en su sabiduría miró. Y esto van a actuar así, esto así, esto así, esto así. Y ya dijimos que en la predestinación prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. Este hermano nace en tal lugar,
con tal papá, con tal mamá, en Tucumán, no sé a dónde nació el hermano, porque si nacía en Estados Unidos no iba a servir. Si nacía en Europa no iba a servir. Si hubiera sido otro padre o madre no hubiera servido. Si hubiera sido hijo de general Belgrano, ya dijimos, no hubiera servido. ¿Cuándo lo pongo? Prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de él. ¿Para qué ese Pablo? Para que palpando la circunstancia en que le encuentre y se salve. Esta hermana, y cada uno de nosotros. Entonces nos ha conocido desde la eternidad o no. Lo que yo estoy diciendo es una blasfemia, es un invento, no es un invento. El plan de salvación, en el plan de salvación estábamos todos nosotros antes de ser creados, desde la eternidad sin fin. Entonces, vamos a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Estamos hablando del preconocimiento divino. 57:15 decía, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo, Jehová, que habito en la eternidad. ¿Qué tiempo hay que no viva Dios? ¿Qué tiempo hay que Dios no viva? Dios habita en la eternidad. Dios no tiene nada que conocer. Todo es conocido para Dios, a la vez que lo va viviendo. ¿Qué más, hermanos? Vamos a Isaías 43:7. 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Desde la eternidad sin fin. Él ha dicho, a esto lo voy a salvar de esta manera, a esto lo voy a salvar de esta manera, a esto otro, hagan lo que haga, con su libre albedrío me van a aborrecer. Unos se van a querer arrepentir porque doy la vida por ella. Otros no se van a arrepentir, entonces le doy de todo para que no peque. Pero pecan igual. Esto estuvo planificado por Dios. ¿Qué más vamos a leer? Job 24:1. Ya sin mayores comentarios, lo hemos leído, 24:1. Han encontrado, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, de la parte que nos interesa. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Entonces, hermanos, en la creación, bueno, habíamos visto que ya Deuteronomio 32, 4-6 no lo vamos a leer, Romanos 3, 10, 12 y 13 tampoco, a Salmos 14, 2, 3 y a Eclesiastés 7, 20 no lo vamos a leer, porque en ese texto habíamos visto que todos los seres humanos iban a pecar y que los ángeles también iban a tener necedad. ¿A dónde está? En Job capítulo 4, versículos 13 al 18, ahí notó Dios que ni los cielos iban a ser más limpios, que ni los cielos son más limpios que Él, y que notó tacha en los ángeles, y necedad o defecto según las versiones. Y sí vamos a leer Proverbios 16:4, que eso creo que no lo hemos leído. Proverbios 16:4. Y entonces dimos el ejemplo de ese barco. 16:4. No sé, y cuidado con este texto, hermanos, porque hay muchos que lo han torcido ese texto. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún ha limpió para el día malo. Aún ha limpió Satanás y los demonios y todos los seres humanos que se pierden. Todas las cosas se las hizo Jehová. Pero a todos le dio oportunidad de salvación. Ahora, si Dios, dijimos, borraba esto y no lo hacía, y tampoco lo hacía esto,
estos que no pecaron iban a pecar tarde o temprano. Y estos que se han arrepentido con Jesucristo iban a pecar nomás. Y al último, yo iba a tener que matarlo a esto, matarlo a esto, matarlo a esto, matarlo a esto, y se quedaba sin hijo. Y le he dicho, no soy padre, soy Dios. Y cuando él vea que tiene que matar a... Vamos a hacer así, vamos a ponerlo a todos acá, a todos los hijos de Dios, ¿cierto? Acá. Los tengo que matar a todos. Y ahora viene Dios, entonces dijimos, y ahora todas estas galaxias, ¿para quién la hizo? Para sus hijitos. Como hacíamos la comparación de Moisés, que la madre hace el Moisés, ¿para quién va a hacer el Moisés? Para el hijito. ¿Y después qué hace con el Moisés? Hermanita, no sé, hermana, vos, prima, esta es mi prima hermana, ¿vos tenés guardado el Moisés que ha hecho con tu hijo? ¿Dónde está? Hermana, ¿y qué ha hecho con el Moisés? Ya no te importa, ¿no? Ah, lo regalé. Pero en el momento en que estaba tu bebé, antes de que venga el bebé, Estaba listo todo. y qué cariño, con qué cariño hacías eso, ¿no? Hermano, con un amor infinito, pero infinita vez infinito, Dios ha hecho todo esto Moisés para sus hijitos, con una diferencia, que sus hijitos se están paseando por su Moisés. Es decir, que en la perfección divina, nosotros porque tenemos etapas, primero el Moisésito y después ¿qué hace? Después la ropita, los juguetitos, y después ¿qué? Trata de darle la educación, pero trata de protegerlo con amor, trabajar, darle de comer. Esto es perfecto. Dios nos da vida eterna y entramos en un mundo perfecto, hermoso. Pero Dios lo hizo con esa ilusión, con ese amor, aún muriendo por nosotros y sufriendo por nosotros y cargando el pecado, y perdonen la expresión, la roña y la inmundicia del pecado, y la muerte, hermanos, y la vergüenza y lo que fuere. Pero ha hecho por amor a estos que pecando se iban a arrepentir, lo hizo a estos que viendo pecar no iban a pecar. Y a esto le dio toda la oportunidad, pero pecaron igual. Pero si Dios no lo hacía esto, todos, los salvos, iban a pecar, y entonces se iba a quedar sin hijo, y entonces Dios iba a decir, ¿para qué quiero el Moisés? Entonces hicimos la comparación. Está el bebé, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, señora madre, se acuerda de su bebé cuando era chiquito, y va pasando el tiempo, 3 meses, no sé hasta cuándo, la tenía Moisés, después una cunita, y si el bebé muere en el Moisés, un día se levanta y lo ven ahogado con una mamadera, ¿llorarían o no? ¿Qué significaría ese Moisés para ustedes? O en la cunita, que han tenido una experiencia de 1 año, 2, 3 con la criatura, se cae de la cunita, un ejemplo por supuesto absurdo, torpe, y se golpea la cabeza de tal manera que se muere la criatura. Y ahora ven la cunita, ¿y qué le produce? Ven sus ropitas, ¿y qué le produce? Hermana, con todo mi respeto y mi dolor, esta hermana, mi prima hermana, ha perdido una hija, ha muerto una hija, y ella sabrá cuánto se sufre. Hermanos, infinitas veces más Dios sufriría de tener que haber destruido a todos sus hijos y ver la galaxia y va a decir, ¿para qué quiero la galaxia? Y como Dios es amor y en Él no hay egoísmo, todo lo que hizo para dar aún a Jesucristo. Entonces la infinitud de Dios llegó a una finitud tal que se ha convertido en esto, hermano. Y ahí ya vamos a ir terminando y lo voy a dejar, hermano, probando un postrecito. La infinitud de Dios llegó de tal manera que ha pasado a la otra dimensión. Esta es la ciencia del bien. Es la vida eterna. La vida eterna. Con todas las virtudes. Eso es Dios. Esto es lo más finito de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. Vamos a poner Hijo de Dios. Hijo del Hombre. Siervo
de hombres. Muerte. ¿Cómo más podía achicarse Dios? Y cuando muere, ¿saben por qué él muere? Se hace pecado. Él no pecó. La Biblia dice se hizo pecado. Él no pecó. Ya lo vamos a ver. Pasó a esta dimensión, Jesús se metió a esta dimensión. Esta es la ciencia del mal. El reino de las tinieblas. Ese es el pecado, la muerte, Satanás y los demonios. ¿Saben ustedes, hermano, cuando Dios nos lo conoció desde la eternidad, en su presciencia? ¿Saben ustedes a dónde estaban todos los espíritus, todos los seres que él iba a ser? Miró y todos estábamos metidos acá, todos sin excepción. Y entonces vino la planificación divina y nos sacó de acá con Jesucristo la parte más finita de Dios, es que Dios se hizo hijo de Dios, hijo de hombre, hallado en la condición de hijo del hombre, siervo de hombre, con muerte de cruz. Con la muerte, dices, fue abajado a los infiernos y libró a los espíritus encarcelados y llevó cautiva la cautividad. Se metió en el reino de las tinieblas los 3 días que estuvo muerto, cumplió lo que Dios conoció desde la eternidad. Llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios ejecutó y vino y le quitó el imperio de la muerte al diablo y le sacó todos los hijos al diablo. El diablo tenía el reino. Dios, todos van a pecar igual que yo, sí, pero hay una diferencia. Lo arrebató, lo sacó y lo puso acá. Entonces leamos rápidamente. Leamos rápidamente estos textos maravillosos. Supongamos Jeremías 1.5. Jeremías 1.5. Rápidamente. Jeremías 1.5. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Mira, te conocí, Jeremías. Ah, bueno, pero a lo mejor 10 años antes, 20 años antes. No, estaba dentro de un plan de salvación. ¿Y el plan de salvación cómo era? Eterno, según el mandamiento del Dios eterno. Se redunda siempre eterna para que se sepa que el Evangelio de Jesucristo es tan eterno como el día eterno, y dentro del Evangelio de Jesucristo estaba el preconocimiento divino de cada uno de nosotros, cómo iba a ser y cómo iba a trabajar Dios para con nosotros. Y entonces leemos nosotros, leemos Salmo 139, 14, 17, Salmo 119, 14, 17. ¿Qué dije yo? Salmo 139, perdón. Salmo 139. Y allí, en los versículos Salmo 139, 14 al 17 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Muchas cosas conocía David. Y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y ahora noten, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Como dice la hermana White, que cuando llegue el fin del mundo Él nos va a mostrar sus libros y va a comparar con el libro que nosotros vamos llenando de nuestras vidas y va a decir Dios, mira mi preconocimiento, mira lo que has hecho vos. Igual, ¿no? Vos hiciste esto y yo te conocí, yo trabajé sobre ti. Bueno, yo no te forcé a nada, yo no te dañé, vos lo que hiciste, lo hiciste por tu mismo libre albedrío y de trabajar. ¿Para qué? Para que seas como yo te conocí. Mira. Y vamos a comparar el libro de nuestras acciones con el libro de Dios y vamos a llorar si nos salvamos, ¿no? Y el que se pierda también va a llorar, ¿no? Satanás, sus ángeles y todos los perdidos se lamentarán horrores cuando lo vean. Y digan, ¿por qué hemos desperdiciado? ¿Por qué por este pecado, por esta roña que me atraía y que hice esto, hice este otro, por este vicio que he dejado semejante salvación? Qué triste. Y vendrá el fuego de Dios y matará a cada uno de acuerdo a sus obras. Y sigamos leyendo. En el libro de... Vamos a las predestinaciones eternas. Romanos capítulo 8, versículos 26, 29 y 30. Romanos 8. Noten que lo que yo estoy diciendo no es una herejía. Porque cuando alguien quiera pensar que es una herejía, piensa en el plan de salvación que era eterno. Y el preconocimiento divino, Romanos 8, en el versículo 26, dice asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Un segundito, en Job, en el capítulo 34, versículo 4, o sea, no pierdan eso del versículo 26, vamos a volver al 8, no pierdan el 8. Pero en Job 34, en Job 33, 4, en Job 33, 4, ¿qué dice el versículo 4? 33, 4. ¿Quién nos hizo, hermanos? El Espíritu de Dios, dice, me hizo. Y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Volvamos entonces a Romanos. Y hay muchos textos, hermanos, pero no los voy a cansar con los textos, con las comparaciones, porque podemos encontrar muchos romanos que ya lo vamos a leer, pero hay muchos más. En Romanos, en el capítulo 8, cuando dice el versículo 26, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces, versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Entonces, cuando Dios nos conoció desde la eternidad, Dios vio cómo iba a ser, bueno, por ejemplo a Cristian. Desde la eternidad sin fin lo conoció. Entonces Él dice, yo voy a hacer nacer en tal tiempo, naciste acá en tal viejo, sí, tal viejo, con tal papá, con tal mamá, y entonces para que vos seas lo de Dios, te rodeó de las circunstancias X, te trabaja. El Espíritu de Dios logró de que vos conozcas el Evangelio, aceptes el Evangelio, que con tu libre albedrío diga, creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en el Salvador, porque el Espíritu pidió, trabajó sobre tu espíritu, y hoy lo está poniendo en práctica, y el Espíritu trabaja sin violar tu libre albedrío. Usted sabe lo que le cuesta al Espíritu hacer que tomemos decisiones sin violar el libre albedrío. Es un trabajo solamente divino, hermano, difícil. Cristian, el Cristian
corrígete en esto, no hagas esto, hace esto, lo pecas nomás. Cristian entonces te da un castigo, te da otro castigo, te da una circunstancia, te mueve por acá, te muestra esto, te hace esto otro, hasta que en tu libre albedrío decís, Señor, perdóname, no quiero pecar más, alcancé mi objetivo. Pide por nosotros con gemidos indecibles, trabaja por nosotros con gemidos indecibles, y eso lo hizo desde la eternidad. Lo logró, y entonces cuando el Señor, en el preconocimiento divino, con el Evangelio de Jesucristo que estaba en la mente del Dios, desde la eternidad, dice, ya está, Cristian ahora se arrepiente, ¿y qué remedio? Se pecó. Pero me dijo, Señor, salvame, no quiero pecar, quiero cambiar. ¿Pero qué hago? Le doy a Jesucristo. Me dijo Jehová, yo me voy a matar por él. Ya logré que se arrepienta. Pero ¿cómo voy a salvar su deuda, su pecado? La paga del pecado es muerte, pero cuando él muere es hijito y me dice, salvame, y me ha elegido a mí por su propia voluntad y con su libre albedrío, yo muero por él. Pero ¿cómo puedo morir? Soy Dios. Me hago carne, y el verbo de Dios hizo carne. Se mata a él porque prefiere morir él y no que muera vos. Tanto que amor. El Espíritu Santo te creó, te trabajó. Pero esa primera parte no servía para nada. Que si diga, Señor, salvame y ayúdame, porque tenés que morir igual, la paga del pecado de muerte. Entonces dice Dios, no, ahora viene la segunda parte. Me hago hijo, mato a mi hijo, y entonces lo salvo, y yo soy padre. Hijito, ven para acá, perdone tus pecados. Gracias a quién? Gracias al Hijo. Si no hubiera sido por el Hijo, ni el Espíritu Santo haciendo que vos digas, Señor, salvame, no lograba nada. ¿Qué podía hacer que Dios alcance a que Él sea Hijo? La obra del Espíritu Santo tenía que ser completada con la muerte de la carne de Jehová, llamada el Hijo de Dios. Y entonces, a causa del Hijo, toda la creación tiene justificativo, razón de ser y permanece. Por eso es que dice el apóstol Juan semejante herejía, lo que dice Juan, hay que apedrear al apóstol Juan. En el principio era el verbo, San Juan 1, el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Porque si Jesucristo no moría, Dios tenía que matarlo al arrepentido cristiano. Me arrepiento, perdóname. No, dijiste, la paga del pecado es muerte. ¿Quién te va a perdonar? Está muy lindo lo que has dicho, pero te tengo que matar igual. Y mira, matado a todos, hermanos. Si no fuese por el Hijo, entonces cuando Dios mata a todos, porque él, claro, no quiere hacerse carne, no, él es delicado. Yo no voy a hacer carne, que me maltraten, sufrir y morir en la cruz y entrar al reino inmundo de las tinieblas para agarrarlo al cristiano pecador. No, eso yo no lo hago. Lamentablemente he logrado llegar hasta que él se arrepienta nada más. Pero pecó. Bueno, mi hermano pudo hacerlo, mato. Y cuando mata, él dice, ¿para qué quiero la galaxia? Destruye todas las galaxias. Y cuando destruye todas las galaxias, porque como él no es egoísta, él no puede ser algo para sí mismo. Él puede ser algo en su perfección para sí mismo cuando da primero. Cuando él dio, entonces lo que él tiene es perfección. Para gloria mía lo dice. Pero qué egoísta que sos, Señor, no. Vos sos mi gloria porque yo fui tu gloria. Entonces mi gloria queda justificada. Jesucristo es nuestra gloria. Murió para nosotros, para nuestra gloria, hermano, vamos a ser glorificados. Entonces Dios puede, él sentirse en su perfección divina, que la galaxia tiene razón de ser. Porque si no, entonces yo siempre hago esa bromita, Dios destruye toda la galaxia y se queda solito en el universo. Mata a todos sus hijos, no tiene razón de tener galaxia. ¿Para qué? Para mirar a la galaxia. Y en pecar, lo hago para mí. Soy mí, yo. Y no fui capaz de hacer nada por mí. Entonces yo entraba en una depresión solito. Y yo en un sermón decía, y le aparezco yo al Señor, así me cuenta que yo soy el único vivo del Señor que está haciendo acá, entonces estoy muy triste, angustiado, deprimido, y le doy el trigo. O le doy convido un matecito de bombilla. Señor, alegrate un poquito. Una bromita, ¿no? La serie de la vida de Dios, ¿no? Pero es Dios perfecto. Acá
casos. Y terminamos ya con el último texto. Entonces, cuando Dios logra que Él se arrepienta, el versículo 29 dice de Romanos 8:29. ¿Qué dice 8:29? Cuando nos conoció, hermanos, según el plan de salvación desde la eternidad, versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a lo que predestinó, o sea, que nos conoció de la eternidad, predestinó, a estos también llamó, y a lo que llamó, a estos también justificó, y a lo que justificó, a estos también glorificó. Desde la eternidad, hermano, trabajó, y entonces vamos a ver estas palabras maravillosas de Pedro. Ya terminamos. Pedro, primero de Pedro 1:2, y después Efesios. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A ver si los Biblia de ustedes dicen lo mismo. Por supuesto que sí. 2 y el 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Qué dice ahí, hermano? Mi versión antigua dice así. Elegidos, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Noten que está todo? El trabajo del Espíritu, rociado por la sangre de Jesucristo para ser perdonado, para que el Padre sea Padre. Elegido según la presciencia, o sea, desde la eternidad sin fin, como el Evangelio de Jesucristo sin fin, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, según su grande misericordia, hermano, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que se metió en el infierno. Y el último texto que leemos en esta noche, hermano. Efesios. Eso es aplicado solo a la raza humana porque habla de regenerado. O sea, Sí, regenerar. Pero después vamos a ver la otra parte cuando trae un texto del Espíritu, porque sí, es decir, que si Dios encontró defectos en sus ángeles, ¿cómo quitó el defecto de los ángeles? Cristo no murió por ellos. Ya vamos a leer. Murió por nosotros, que somos pecadores. Evitó que ese ¿cómo? defecto se haga realidad. Viendo a los seres humanos pecar y a los demonios pecar, por eso dice que Dios lo hizo a los impíos para el día mal. Al hacerlo a los impíos, que dándole toda la oportunidad de salvación, muchos seres no iban a pecar. Y entonces vamos a ver qué dice el hermano Juan, puede decir a toda la gente, hasta dónde llegan los bienes salvíficos de Cristo. Entonces vamos a Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 13. Efesios 1. Hermanos, y después ustedes repasen, son muchos versículos, pero esto que está acá es maravilloso, maravilloso. Y si lo entendemos, mejor todavía. 1, versículo 3 al 13, dice así. Yo leo mi versión antigua, dice así. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi versión antigua dice, en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo dice de ustedes? ¿Cómo? En los lugares celestiales. Hermano, ¿cuándo nos trabajó y nos bendijo ahora acá en la tierra? En lugares celestiales, desde la eternidad. Nosotros ya estábamos dentro del Evangelio eterno de Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Sigamos. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, antes de la creación, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado, en ese que murió, la carne de Jehová, el Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Ahí está el tema, la remisión de pecado por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría, y qué sabiduría digo yo, e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y una nota en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él digo en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, ese evangelio eterno, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellado, o sea, como hijo de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo han entendido el texto? Clarito. Desde la eternidad sin fin nos conoció. ¿Cómo? Desde la eternidad sin fin nos conoció, nos formó, trabajó sobre nuestro libre albedrío, sin violar el libre albedrío, logró que nos arrepintamos, murió por nosotros en su carne, se mató, se metió en el reino de las tinieblas, nos sacó, nos limpió con su sangre y entonces nos da vida eterna y Él es nuestro Padre. Todo eso lo ha hecho desde la eternidad sin fin, pero en el cumplimiento del tiempo, ahora nace y vamos llenando lo que Él ya preconoció e hizo. Todo lo que se van a salvar y todo lo que se van a perder. ¿Entienden el texto, hermanos? Y lo último que me estaba como un fin y nomás, Efesios 2:10. Efesios 2:10, ahí no estamos. Efesios 2:10, acá, y termina. Efesios 2:10. Y después tenemos que seguir probando todo lo que he dicho, hermanos. O son herejías todo lo que he dicho, o está en la Biblia. Efesios 2:10 dice así. ¿Qué somos nosotros? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos nosotros? Hechura suya. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo eterno. Pero en el cumplimiento del tiempo, cada uno vamos naciendo en el tiempo que tenemos que nacer, predestinó el orden del tiempo, terminó la organización de cada uno, trabajó sobre nosotros y Dios está alcanzando y logra el objetivo que ya conoció. Entonces dice, este lo voy a crear así, este lo voy a crear así, entonces esto van a ser mis hijos así, los otros así, entonces uno lo pone en la tierra, otro lo pone en el cielo, pero finalmente todos sus hijos van a ir a parar al cielo. Después del milenio, volveremos a donde esta tierra y el Señor matará a los malos, a los demonios, y purificará la tierra y estaremos en este planeta y en esta galaxia. Para la próxima clase, si Dios quiere nos ayuda, vamos a ir profundizando más todavía todo esto que hemos dicho, de lo que ha hecho desde el infinito Dios, cuán finito se había hecho. De tal manera que pasó a una finitud que se abre de muerte, de pecado, de suciedad. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Hasta dónde lo dio? Ese es el Hijo. Después vamos a ver la grandeza del Hijo. Falta todavía, hermano, no tengan paciencia.